Bienvenidos. Y leíamos Mateo 8, que es bueno que lo tengan ahí presente o lo marquen o lo busquen. Quiero hacer 3 citas bíblicas y que podamos tratar de captar lo que dice en esta escritura. Mateo 14 ahora, versículo 24 al 27. Mateo 14, versículo 24 al 27. Nos dice, y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, fantasma es. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. ¿De acuerdo? Y una tercera cita que pueden buscarlo o pueden anotarlo, Juan 21, del 4 al 7. Dice, y venida la mañana, en otra versión dice, amaneciendo, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no lo reconocieron que era Jesús. Y les dice, mozos, ¿tenéis algo de comer? Le responden, no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, se ciñe la ropa porque estaba desnudo y se echó a la mar en busca de Jesús. Amén. Y quiero compartirles en esta noche esta enseñanza que le podemos poner por nombre, Él en tu noche. Él en tu noche. La noche puede ser muy hermosa cuando esté estrellada, cuando está con silbos apacibles, está tranquila. A algunos les gusta la noche, a otros prefieren el día. La noche deja de ser agradable o atractiva cuando uno a veces puede estar experimentando ciertas circunstancias como puedan ser la oscuridad misma, cuando se tiñe todo de negro y no ves por dónde caminas, la soledad, el silencio absoluto que te puede llegar a intimidar, circunstancias X que se agolpan o que traes. Y estos son unos cómplices en contra de la paz que uno pueda tener. Nosotros veíamos en la primera cita de Mateo 8, que por favor podrían ponerlo nuevamente, 8, 23 al 26, que dice que sus discípulos a él, y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron, ¿verdad? Y luego suben al barco todos juntos y Jesús, dice en otros evangelios, en la parte de popa, en la parte posterior, se recuesta y se queda dormido. Mas en los versículos siguientes, 25 y 26, se levanta la tempestad y todos sus discípulos se asustan y van a despertarlo. Señor, que perecemos, despiértate. Y esto quiere llamarnos a nosotros la atención que se está presentando en un momento de penumbra, un momento de niebla, un momento de tempestad, un momento de oscuridad, un momento de soledad quizás. Versículos anteriores, capítulos anteriores en este Evangelio de Mateo, como en Lucas y en Marcos, Jesús había estado haciendo milagros ante los ojos de los discípulos. Jesús sube al barco y todos lo siguen, ¿de acuerdo? Pero llega un momento que la tempestad a todos los llega a intimidar. Muchas veces hay creyentes
o habemos creyentes que decimos seguir a Jesús. Y decimos seguir a Jesús porque el ser humano, por lo mismo que somos carne, somos alma, somos seres naturales, tenemos una materia. Las cosas de Dios simplemente nos limitamos a hacerlo en nuestra parte humana, razonamiento, esquemas, estrategias, etcétera, etcétera, humanas. Yo no digo que sea malo, pero si en eso prescindimos de Dios, es lo malo. Muchas veces, como los discípulos, conocemos de Jesús, hemos escuchado testimonios propios, ajenos, etcétera. Sabemos que Jesús está entre nosotros. Cuando se alaba al Señor, cuando se adora al Señor, glorificamos su nombre, glorificamos la sangre de Cristo y todo ello. Sabemos que hay poder en su nombre, tantas cosas. Y lo seguimos a Jesús, entre comillas. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene la soledad o nos sentimos solos, cuando las circunstancias nos dicen, Dios está dormido porque no te escucha, uno, como estos discípulos cercanos a Jesús, podemos ser ganados por el temor como ellos. Y creemos que Jesús, el Señor, el Padre y el Espíritu Santo se duermen y no tienen cuenta de nosotros. Y nos olvidamos de que la presencia del Señor está con nosotros. En los momentos calmos, cuando hemos leído esa parte del Evangelio que dice, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Uno lo cree. En los tiempos de tranquilidad, cuando leemos el Salmo 23 y lo sabemos mucho de memoria, el Señor es mi pastor, nada me faltará, lo creemos y nos gozamos. Pero en la noche oscura, en la oscuridad de la noche de tus días, de tus problemas, de tus circunstancias, cuando el enemigo o el ambiente que nos rodea nos quiere hacer sentir solos, nos olvidamos que tenemos la presencia de Dios, que si en ese momento no se está abriendo los cielos para traer Dios la solución a nuestras vidas, no quiere decir que Dios esté dormido, no quiere decir que Dios se olvidó de nosotros, que nosotros tenemos que recordar que la presencia del Señor mora en nosotros. Por ello, así como el Señor, veíamos hace unos momentos en Éxodo, le dio el diseño del templo a Moisés para poder llevar a los sacerdotes hasta el lugar santísimo, en lugar de su presencia, pero de ingreso, en ese diseño del templo veíamos que había una fuente de bronce para que se laven y que pueda contemplarse el sacerdote en esa fuente de bronce, porque ese bronce lo traían de lo que eran espejos para las mujeres, era bronce bruñido. Luego presentar la ofrenda, luego entrar al lugar santo. En unos cultos de martes estuvimos hablando de cada parte del tabernáculo, pero vamos al hecho concreto, que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que tu cuerpo, ¿qué cosa es? Es templo del Espíritu Santo. Y por consiguiente, ese diseño en lo natural que el Señor le dio a Moisés para el templo, para el tabernáculo, en lo sobrenatural uno tiene que observarlo, porque por algo te dice la Escritura que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para que nosotros, para poder guardar de la presencia de Dios, ser auxiliados, ser bendecidos por la presencia de Dios, debemos estar con manos limpias, sin ira ni contienda, lavados, antes de buscar de la presencia de Dios, antes de cobijar, antes de preservar la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener corazones limpios. Por eso es tan importante la Santa Cena, y a veces hay personas que lo hacen simplemente como un ritual, como lo hacíamos antes en la Iglesia Católica de la comunión con la hostia. Y muchas veces los evangélicos caemos también en el ritualismo, porque fuimos enseñados en una relación ritual con Dios. Pero nosotros tenemos que romper el ritualismo y entrar en lo sobrenatural. Y la Santa Cena,
que se puede celebrar una vez al mes o una vez al año, pero no es óbice para que nosotros podamos estar siempre restaurando. Si es que yo tengo algo, contienda con alguien restaurar. No puedo yo hablar de Dios, que Dios, yo gozo de su presencia, si mi corazón está sucio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ser una persona dadora al Señor, ofrendadora, no tirarle una limosna como si fuese Dios un muerto de hambre, sino poder ofrendar de bendición a Dios, darle a Dios y separar siempre el diezmo, porque eso le corresponde. No le hacemos un favor dándole el diezmo a Dios, no es un favor que le hacemos a Dios, no es cumplir con una ley para que el líder o el pastor esté contento, es una necesidad de poderle dar a Dios lo que le corresponde. Ser generosos y dadores y presentarle sacrificios de alabanza. Por eso, mis amados, yo siempre insistiré de que las puertas del templo se deben de cerrar cuando empieza la alabanza, porque ya empezó el servicio, ya los que estamos adentro le estamos presentando al Señor ese sacrificio de alabanza. La música, la alabanza, la adoración no es el entretenimiento de la gente que llegó temprano. No es vamos a estar haciendo un poquito de tiempo para que llegue el resto. No, es parte de la liturgia, por decir así, parte del servicio, parte de lo que le doy a Dios. Yo soy el templo que le estoy presentando a Dios, mano santa, seguida y contienda y ofrenda en sacrificio. Y luego puedo tener en mi templo, en mi vida, en mi cuerpo, un comportamiento como era el tabernáculo, el pan de la proposición, el altar del incienso, el menorá, el candelabro, para llegar a la presencia de Dios. Nosotros no podemos olvidar, como estos discípulos, que el temor los sacó de la convicción que estaban con la presencia de Jesús. La segunda cita bíblica, Mateo 14, 24, 27, si la pueden poner para que lo puedan leer ustedes. Dice ahí en el versículo 24, ya el barco estaba en medio del mar, atormentado, azotado por olas grandes, etcétera, etcétera. Y el enemigo se regocija en azotarnos con olas grandes para intimidarnos. Olas grandes de miedo, olas grandes de necesidad, olas grandes de enfermedades, olas grandes de situaciones con nuestros vecinos, amigos, familiares, etcétera, etcétera. Porque al azotarte comenzamos muchas veces a trastabillar. Todos somos humanos. Nuestra fe comienza a decaerse porque el temor es el vil enemigo de la fe y son emparentados, porque tanto el temor como la fe creen en lo mismo. ¿En qué cosa? En lo que no se ha presentado aún. ¿De acuerdo? Pero ahí nosotros vemos en el versículo 25 en qué momento sucedió eso. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia venía a ser entre las 3 y las 6 de la mañana. Oscuridad. Veíamos que hace unos momentos, cuando entran al barco después de una actividad que habían tenido, Jesús, cansado físicamente, se echa a dormir. Oscuridad, noche. Ahora en la cuarta vigilia va a amanecer, pero todavía hay oscuridad. Y la oscuridad es un silente cómplice del temor, del miedo, porque somos humanos. El ser humano tiene temor a lo desconocido. El ser humano tiene temor a lo ignorado, a la penumbra, donde no encuentras nada, donde no puedes ver a veces ni siquiera tu mano. Y esto se está dando justo en la cuarta vigilia. Y aún, Señor Jesús sabe, Padre sabe, que son los momentos en los cuales te puede asaltar el miedo. Y Jesús viene a ellos caminando sobre el agua. ¿Y qué sucede? Versículo 25, 26 en adelante, dice más, la cuarta vela, 26, está bien el 26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis temor. Humanos como nosotros. Ellos tenían la presencia de Jesús. Ellos lo conocían al maestro. Ellos habían andado con él. Y lo ven venir caminando sobre las aguas y se olvidaron de todo, de lo que habían conocido de Jesús.
Y cuando lo ven, en vez de decir, será Jesús, su cuerpo que se ve a lo lejos parece el del maestro. ¿Qué es lo que pensaron? Un fantasma. Nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia a las cosas sobrenaturales, llevarlas muchas veces por el chamán, por el brujo, por el horóscopo, porque soñé tal cosa, porque soñé la otra, porque X, Y cosa. Y no se lo pregunta al Señor Jesús y no busca al Señor Jesús en las cosas sobrenaturales. ¿Cuántas veces nosotros dejamos por ese momento, hacemos un paréntesis y dejamos de creer que es el Señor Jesús el que está operando en un milagro, en una sanidad, en un acercamiento, en buscarnos a nosotros? El hecho de que congregas en una iglesia, para ustedes en esta congregación, en esta iglesia, obedece a un orden sobrenatural. Quizás alguien un día oró por ti y el Señor escuchó y te trajo, no porque esta sea la única o la mejor iglesia, no, pero es la iglesia en la cual el Señor consideró que era para ti, que era el lugar en el cual tú tenías que ser edificado acá. Pero muchas veces nosotros comenzamos a atribuir las cosas de Dios al hombre, o aún a las cosas sobrenaturales, pero del hombre, de los horóscopos, de las cábalas, de los brujos, de los hechiceros, de los chamanes, de las supersticiones. Ellos anduvieron con Jesús, es un fantasma, decía. Ahora con los extraterrestres, nosotros debemos de poder entender que el Señor Jesús, su Espíritu Santo, tiene multiformes maneras de manifestarse a nosotros, y Él viene a ti en tu momento de angustia, en tu momento de necesidad. Así como ellos estaban asustadísimos por la tormenta, qué sé yo, en la oscuridad, en la penumbra, pero el Señor viene a ellos y ellos lo primero que se imaginan es un fantasma, no lo reconocen. El temor que no azote tu fe, el temor, las circunstancias pueden tocarte la puerta, pero tú no le des cabida y albergues. Yo leía, hoy día iba a predicar sobre otro tema, sobre el caso de Nehemías, y el Señor viniendo para acá me cambió la prédica. Pero en el tema de Nehemías, por ejemplo, yo veía un caso en el cual a Nehemías, al esclavito Nehemías, cómo lo atacaron para que él no continúe con la obra. Lo indispusieron, lo calumniaron, todos los enemigos se juntaron a una, dice, comenzaron a juntarse incluso con el mismo pueblo de Judá, el enemigo, para confabular contra él. Le mandaban mensajes de intimidación, de que lo asustaban. Y él decía, incluso mandan a un profeta. Y el profeta va y le dice a Nehemías que ven, vamos a encontrarnos en el templo porque vienen para matarte. Y él dice, ¿y yo por qué me voy a esconder en el templo? Todo se puso en contra de la obra de Dios a través de Nehemías. Pero Nehemías, a pesar de toda la oposición y todas las circunstancias, él siguió férreo al llamado de Dios, al propósito de Dios. Cuando tú estás con el Señor en tu barca, cuando tú estás con la presencia de Dios en tu vida y comienzas a andar en pasos de victoria, que quizás tú dices, pero qué victoria si no salgo de mi necesidad, pero lo estás haciendo porque has amanecido con el Señor de la mano y es un día menos para acercarte a la victoria. Cuando tú estás en eso, el enemigo no quiere que prosperes y va a comenzar críticas, murmuraciones, mensajes, calumnias, chismes, cuentos, supersticiones, para sacarte del contexto, para apartarte y decirte, no, deja de creer en Dios, o cree en Dios pero para domingo,
pero esto no lo sigas adelante. Pero si Dios te habla y Dios te dice blanco, blanco, sigue adelante hacia el objetivo. No te desanimes, reconócelo a Él en todos tus caminos, dice la palabra. Reconocerlo a Él en todo. Cuando nosotros vamos en Juan 21, ya había muerto Jesús, ha resucitado. Juan 21, versículo 4 al 7, dice: venida la mañana, en el amanecer, dice, estaba amaneciendo, Jesús se puso en la ribera, mas los discípulos no lo reconocieron a Jesús. Igualmente, todavía estaba algo oscuro, ¿de acuerdo? Y les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y le dicen: no. Luego les dice, y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces le echaron y no podían de ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba a Jesús, o sea Juan, dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Jesús había resucitado. Jesús se lo había anunciado a sus discípulos, se lo había anunciado. Le había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Los profetas lo habían anunciado hasta el cansancio. Y ahora nosotros vemos que está amaneciendo y los discípulos han vuelto a su oficio anterior. Cuando nosotros tomamos una decisión con el Señor, permanece, persevera. Que las circunstancias no te muevan a lo de antes. Ellos, con todo el amor, los 3 años que caminaron con Él, con Jesús, todas las palabras de bendición mutuas que se dieron con Jesús, pero murió Jesús, han pasado 3 días y ellos, ¿qué hicieron? Estaban volviendo a su vida anterior, a pescar. Muchas veces hay cristianos o habemos cristianos que estamos con Jesús como tablistas cuando estamos en la cresta de la ola, cuando los rostros nos sonríen o las palmas nos aplauden, cuando nos echan porras o cuando vemos que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos está bendiciendo. Pero cuando Él se duerme un momento, cuando nos encontramos en la penumbra, cuando estamos azotados por olas negras, cuando creemos que ya Jesús desapareció de nuestro panorama, volvemos a la vida anterior. Religiosos de domingo, ya no oramos, ya no adoramos, ya no ofrendamos, ya no diezmamos, ya no honramos el nombre del Señor y hemos vuelto a ser los religiosos como cuando llegamos. Jesús en ese momento les dice: ¿tienen algo de comer? Ellos dicen: no, no tenemos nada. Jesús les pudo decir: han vuelto a su misma miseria. Cuando yo los conocí, cuando Él los encontró, que Pedro le decía: toda la noche hemos estado faenando y no hemos pescado nada. Y Jesús les dijo en esa ocasión, cuando los va a llamar: echa la red hacia la derecha, y sacaron cantidad de peces. 3 años anduvieron con Él y en 3 días estaban olvidándose de Él. ¿Cuántos años o cuántos días hemos escuchado de Él? Yo creo que más de 3 años, porque aún siendo católicos hemos escuchado de Jesús. ¿Cuánto hemos escuchado de Él? De lo que dice la Escritura y de los milagros que puede haber hecho otras personas. Y que la oscuridad de tus problemas, la soledad y tu distancia no sea el instrumento que en 3 días o en 3 horas te olvides de la presencia de Dios y del poder de la sangre de Cristo sobre tu vida. Nosotros vemos que a ese momento Jesús le da un consejo y el ser humano es tan necio, tan olvidadizo y tan torpe
que ni siquiera en ese momento lo recuerda. Porque pudieron decir, lo que este hombre nos está diciendo me hace recordar lo que dijo el maestro cuando nos conoció. Nadie tuvo memoria de 3 años atrás. Ellos lo hacen. Sacan con la red cantidad de peces, igual que lo que sucedió 3 años atrás. Y el único que lo reconoce es Juan, al que él amaba tanto. El amor en Juan, todos lo amaban a Jesús, los otros 10 discípulos lo amaban, pero el amor que tenía Juan hacia Jesús y Jesús hacia Juan era tan especial que lo hacía todavía latir por la esperanza de encontrarlo a Jesús. El amor, la intimidad de este discípulo con Jesús es el que lo lleva a reconocerlo a Jesús. Pedro, con todo lo que él decía e hizo, no lo reconoció. Es el primero que se mete al mar para nadar y acercarse a Jesús, ¿de acuerdo? Pero el que lo reconoce es el que su corazón ardía por Jesús. En las noches, en las vigilias, en los amaneceres, en las dificultades y en tus problemas, en tus temores e inseguridades, no permitas que tu amor mengüe por el Señor. Pero el amor de verdad, no el amor literal, el amor vivencial, el amor de comunión, de poder ser tú el tabernáculo del Señor, el templo del Espíritu Santo, de poder tener esa intimidad con Dios, que te presentas ante Él. Ante su presencia vas a ir con manos santas, sin ira ni contienda, con sacrificios de alabanza y de entrega y de honra al Señor, acercándote al pan de la proposición, a la comunión con los otros santos, de que eso te va a acercar a Dios, alumbrado por el menorá, alumbrado por la lámpara que el Señor permanentemente está encendida, que la lámpara de la presencia de Dios te alumbre el camino para que te acerques a la presencia de Dios y vayas al altar del incienso, que son las oraciones, de poder tener una vida de oración, que tu vida, tu templo sea un lugar de oración ante el Señor, de poder elevar oraciones ante el lugar santísimo donde descansa la presencia de Dios. Que no busques como estos discípulos asaltados por el temor, buscaban de la presencia de Dios solamente para recibir la salvación, que no se hunda la nave, que no esperes solamente reconocerlo a Dios por las dádivas, sino que lo reconozcas al Dios de las dádivas y no las dádivas, que las reconozcas primero. Nosotros debemos de guardar la intimidad con Dios, porque eso es lo que va a despertar tu fe. Aunque todo el mundo te señalase y dijese no lo vas a lograr, y si tú le preguntas a él y te dice sí lo vas a lograr, créele a él. Si hay un ejército que se levante contra ti, como era con este tema de Nehemías, para apagar tu fe, para intimidarte, tú créele a Dios. Créele a Dios lo que Él ha dicho de ti, lo que Él dice de ti. Que el Señor puso un día en ti dones y talentos para que tú glorifiques a Él con tus dones y talentos. No para que el mundo te eche porras a ti, sino para poderle echar porras a Él. Para que tú y yo podamos ser un instrumento que podamos conducir a las vidas a la presencia del Señor. No para decir qué bueno es el pastor, qué buena gente, qué bonito es el recontra ungido. Lo puede ser o lo puedo ser, pero lo más importante es de quién depende ese ministro, ese pastor, ese líder, ese hombre, esa mujer, ese niño. ¿De quién depende? Depende de Dios. Así como un niño en el vientre de su madre sobrevive en una bolsa con líquido amniótico, sobrevive ahí sin recibir bocado ni evacuar sus intestinos en formación hacia el exterior. Pero todo depende, ¿por qué? Porque ese embrión está conectado desde el ombligo con un cordón
hacia la placenta de la madre, depende total y completamente de esa madre, de esa mujer. Igual nosotros tenemos que volver a ser engendrados en Dios para depender única y totalmente del Señor. Y que las sombras y las tormentas que se levanten no nos intimiden, ni azoten tu fe, ni te hagan retroceder. Jesucristo en la cruz compró tu vida y la mía para que nosotros tengamos una vida de bendición, una vida de poder reflejar a Cristo, de enseñar a otros, así como el amor de Juan lo hizo reconocerlo. El único que lo reconoce es Juan, el que estuvo a los pies de el único de sus discípulos que estuvo a los pies de Jesús en la cruz. El único, las otras eran mujeres. El único. El amor de ese Juan, de Juan hacia Cristo y Cristo a Juan, ese amor le infundía valor, coraje. Los otros 11 discípulos, 10 discípulos estaban escondidos, asustados cuando Jesús estaba en la cruz. Pero Juan no le interesó porque el amor primaba. Ese es el que lo va a reconocer ahora por el amor. Que el amor, la pasión tuya por Jesús te lleve a reconocerlo en todos tus caminos, en tus negocios, en tu familia, en tu vida social, en todos tus caminos. Poder en cada momento decir, ¿qué haría Jesús si estuviera esta circunstancia, si estuviera esta situación? ¿Qué haría Jesús si estuviera a mi lado? ¿Le agradaría lo que he dicho? ¿Le agradaría lo que he hecho? ¿Qué haría Jesús? En todo. Poder nosotros honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nuestras vidas. Tú eres llamado a ser templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es llamado a ser templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo guardas? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo presentas ante el Padre? Nosotros tenemos que guardar esa intimidad con el Señor para que eso avive nuestra fe en el día a día. Vivimos tiempos difíciles, muy difíciles, y cada vez vemos a nivel mundial que se levantan circunstancias muy duras, amenazadoras, intimidadoras. Pero recuerda algo: si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dale un aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche, por este tema, por este tiempo. Gracias por lo que hablas a tu iglesia, Señor. Gracias porque traes, Señor, un manto de amor, un manto de intimidad contigo, que no queremos perderlo, que no queremos, Señor, que se pierda en nuestras vidas. No queremos, bendito Dios, en nuestra noche de temor, de inseguridad, de problemas, de dificultades que a veces tenemos que pasar, no queremos que esa noche, Señor, falte tu presencia. Reconocer tu presencia en todos nuestros caminos. Que el miedo, el temor no nos azote, Señor, en la fe. Que no ponga lazo, Señor, el miedo, como dice tu palabra, a nosotros. Que mi amor por ti y tu amor por mí, Señor, me lleve a reconocerte en todos los caminos. Gracias, Espíritu Santo. Necesitamos adorarte. Necesitamos bendecir tu nombre, Señor, en esta tu casa. Porque ha sido tu amor, tu infinito amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Que un día me llamaste para conocer tu luz admirable. Que un día, Señor, me convocaste para poderme reunir en esta tu casa y poder tomar de tu palabra para mi vida, para mi hogar, para mi familia. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor.